Vamos a calcular cómo se calcula tanto gráficamente como numéricamente dos fuerzas perpendiculares. Supongamos que tenemos, como vemos en pantalla, una fuerza hacia la derecha, a la que llamamos F1 de 50 N. Supongamos que yo tiro hacia la derecha, que tenemos un objeto, y yo estoy tirando de él hacia la derecha con una fuerza de 50 N y tú tiras hacia arriba con una fuerza de 75 N. A esa fuerza la llamamos F2. Vamos primero a determinar gráficamente hacia dónde se movería ese objeto. Para ello lo que tenemos que hacer es coger nuestro vector de abajo y extrapolarlo arriba. Justamente desde donde termina la segunda fuerza se copia y pega la fuerza que tenemos abajo. Esto en un papel cuadrangular resulta muchísimo más sencillo. Con la fuerza 2 hacemos exactamente lo mismo. Justo donde termina la fuerza 1 tenemos que colocar la fuerza 2. Como vemos, exactamente igual, es decir, completamente paralelo, pero eso con una escuadra y cartabón o en un papel cuadrangular resulta tremendamente sencillo. Una vez que hemos extrapolado las dos gráficas, justamente donde termina las dos gráficas, trazamos una línea que une el punto de origen y exactamente dónde se cortan esas dos gráficas. En este caso, aproximadamente tendríamos esta gráfica, esta línea recta de aquí. Esta que sería la fuerza total, también llamada resultante. Eso quiere decir que este objeto que tenemos aquí se movería ni hacia la derecha ni hacia arriba, sino movería en esta diagonal derecha arriba. Así es como podemos determinar la fuerza gráficamente. Para poder determinarlo numéricamente tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras, ya que como podemos observar en este triángulo que tenemos aquí, si a esto lo llamamos F2 y esto de aquí es F1, al fin y al cabo la resultante o fuerza total es la hipotenusa. Es decir, para poder calcular la resultante aplicamos esta expresión de aquí. La resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Es decir, para calcular la resultante debemos de realizar la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las dos fuerzas. Siempre obtendremos la misma expresión matemática. En este caso, si la calculamos numéricamente, tendríamos F1 que es 50 N al cuadrado más F2 que es 75 N al cuadrado. Nos daría un valor de, redondeando, 90,1 N. Es decir, la fuerza resultante es superior a las dos fuerzas de partida, pero no es la suma de las dos fuerzas.